¿Qué tal amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Memo, hay unas películas de la infancia que todos recordamos porque tratan del oeste americano, pero han sido como de pronto mucha fábula y uno no sabe realmente qué es lo que hay detrás de tanta fábula, de tanto matanza de indios y de tantos colonos que cree uno que siempre fueron irlandeses. Qué bueno sería que nos hablara un poquito hoy del oeste americano. A ver si la conquista del oeste pues, ha sido magnificada por todas las películas de pistoleros, ha sido magnificada por novelas. Hay una que se llama El Virginiano, de Owen Wister, que fue publicada en 1902, y ahí aparece como el modelo a través del cual las películas y la gente ve el oeste norteamericano. Pero esa conquista del oeste, que oficialmente pues comienza en 1862, con lo que se llamó las leyes de Lincoln, que decía que quien atravesara más allá del río Mississippi tenía derecho a 64 acres de tierra. ¿Pero era conquista o era colonizaje? Empieza como una colonización. Lo que pasa es que se vuelve ya después la conquista cuando se dan las guerras con los indios, que de hecho pues se habla del salvaje oeste, del lejano oeste, pero es más salvaje el sur, por ejemplo, porque en el sur, que ya después de la guerra de secesión en 1965, ya empieza en 1866 aparece el Ku Klux Klan, por ejemplo, la persecución de minorías negras o de mayorías negras. Perdón, dijo guerra de secesión en 1865. Y que además se llama guerra de la secesión porque Carolina del Norte se separa. Y eso se debe a que es la guerra de la secesión. Entonces la conquista del oeste comienza oficialmente ahí, pero ya se había dado desde los tiempos previos a la Revolución Norteamericana, cuando existía lo que se llamaba la Nueva Inglaterra, cuando existía lo que eran las Colonias Unidas, todo lo que era Virginia, las Carolinas, Maryland, etcétera, etcétera. Ya había hombres que en el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, habían atravesado más allá del río Mississippi, tanto ingleses como franceses. Los franceses realmente que dominaban el río San Lorenzo, que los grandes lagos, el río Mississippi, los franceses nunca se establecieron como ciudades, nunca establecieron ciudades ni llevaron el mundo de Francia a Norteamérica, sino que se encargaron de ser comerciantes y cazadores. Y lo que hacían los franceses era salir a la cacería de animales para vender las pieles en Europa. Y solamente fundaron dos ciudades, una que se llama Detroit y otra que se llama New Orleans. Y el resto eran pues pequeñas poblaciones a lo largo del Mississippi, y de pronto ellos ingresaron en buena parte del oeste norteamericano, sobre todo porque hicieron muchas alianzas con los indios pieles rojas, con los Sicotas y los Sioux, que serían los grupos grandes de esa zona. Y ahí habría una primera conquista, aunque también habría que hablar de una conquista que tratan de hacer los rusos entrando por Alaska. Hay que tener en cuenta que Alaska se le compró a los rusos. Eso era del zar, de la gente del zar. Y los españoles van a subir por lo que se llama California. Por eso hay un montón de palabras, por ejemplo, en el mundo norteamericano, que son españolas. De hecho, cuando nosotros pensamos en el lejano oeste, estamos pensando en vaqueros, pero ese vaquero no es creado por el norteamericano de origen inglés, ese vaquero es español.
Y a eso se debe palabras como rodeo, ranch, por decir rancho, corral, montana, nevada, o sea, hay un montón de palabras españolas metidas en ese mundo de la conquista del oeste. Incluso hay un famoso fraile, Fray Junípero de Serra, que va a subir, pero por todo California arriba, y después lo van a recordar con una caricatura, que era Fray Junípero, que va haciendo pequeñas encomiendas y le enseña a los indios a cultivar y a manejar ganado. Bueno, ahí habría como todo un relato grande para narrar el oeste, pero ya la conquista del oeste comienza, como decía, en 1862 con las leyes de Lincoln, donde a la gente se le da 64 acres de tierra, algo así como 60 cuadras, a todo el que vaya. Y se va a dar un fenómeno muy, muy particular, y es que lo que más mueve la conquista del oeste es el cultivo del maíz. O sea, la gente va detrás de lo que se llama el cinturón del maíz. Pero el maíz ya estaba allá. El maíz ya lo habían aprendido a sembrar, y sobre todo, en la medida en que avanzaban hacia el oeste, todas esas granjas se vuelven maiceras, y a partir de ahí los Estados Unidos se van a convertir en una de las bodegas del mundo y van a mandar maíz para Europa y harina de maíz. No es de extrañar pues que nosotros comamos hojuelitas de maíz, todo lo de cornflakes, por ejemplo, es toda esa tradición del maíz norteamericano, el pan de maíz, y logran hacer un gran desarrollo del maíz, por ejemplo, lo que no pasa en Antioquia, donde la gente hace una arepita y ya, o una mazamorra. Mientras que en esa conquista del oeste se logra un enorme desarrollo de lo que es la industria del maíz. Entonces todos van a ir a tratar de tener su propia granja de maíz. Obviamente no todas las tierras dan para el maíz. Entonces se van a dar algunos fenómenos en esa conquista del oeste. Primero se desarrolla una carreta, un tipo de carreta que es la que uno ve en las películas de vaqueros, que es como con una casita de tela encima, que son las carretas con estoga o con estoga, que la desarrollan únicamente para eso, para avanzar. Es una carreta donde al interior se podían llevar herramientas, se podía llevar comida, y había un espacio para los niños y los ancianos. Y además sirve para hacer círculos cuando los indios los atacan. Que además, pues en todas esas historias del oeste, a uno siempre le hablan de los indios vencidos. ¿Y para qué los círculos, Memo? Porque los indios, que son grandes jinetes, atacan en una formación muy particular. Ellos atacan como los bueyes y se vienen y luego arman un semicírculo y atacan. Entonces se dan cuenta que la única forma de defenderse de ellos es haciendo un círculo, ¿no? Para poder detener a los indios. En ese momento, para la conquista del oeste, los indios ya manejan el caballo, muchos potros se habían ido, y los Pieles Rojas, que siempre pues fueron muy hábiles con las piernas, logran dominar ese caballo, y también los intercambios previos que había con los indígenas, porque se les intercambiaban armas, se les intercambiaban alcohol, ellos entregaban a cambio tabaco, maíz, etcétera. Entonces ya dan con unas tribus bastante avanzadas. Claro. Además es famoso, por ejemplo, en la conquista del oeste, un indio del que nunca han hecho película, Nube Roja. Y es porque siempre derrotó a los blancos. ¿Cierto? Además acaba con uno de los generales pues, de la conquista del oeste, el general Custer,
del que hay una marca de blue jeans, hay un montón de cosas con el general Custer, que era uno de los generales más brutales que hubo, y además era muy pedante, y los indios lo derrotan y le matan todo el ejército. 225 hombres caen de cuenta de esto, pero sin embargo nos están hablando de Toro Sentado, de Caballo Loco, de Jerónimo. ¿Por qué esos nombres tan especiales? Por la forma de nombrar los Pieles Rojas. Cuando un niño nace, se sale fuera de la tienda y se mira qué está pasando. Y de acuerdo a lo que pasa, ese es el nombre que tiene. Entonces, Nube Roja, se asomaron, estaba atardeciendo, Nube Roja. Es muy bello. Toro Sentado, encontraba un toro ahí sentado, Toro Sentado, Caballo Loco, un caballo relinchando por todos lados, muy particular. A ver, esta conquista del oeste entonces se da con estoga, la carreta, o con estoga, el desarrollo del tren. Hay que tener en cuenta dos líneas, la Santa Fe y la Southern Pacific, que buscan o quieren llegar hasta lo más lejos posible al oeste, donde va el tren. Realmente crecen las ciudades, los trenes se van a volver algo muy importante, porque no solamente llevan personas, llevan correos. Aquí vale la pena notar que una de las industrias más poderosas que se constituyen con la colonización, con la conquista del oeste, es la del correo. ¿Cierto? Las diligencias, todo esto, hay que llevar documentos, enviar documentos, llevar cartas, llevar un montón de cosas. Entonces aparece el tren como característica, y por eso vemos en todas las películas toda cantidad de trenes que los asaltan. Hay una primera película que es El asalto del tren, ¿cierto? Que era como una película de 1903 más o menos. Y se van a volver famosas una pistola que era la que producían los hermanos Colt, ¿cierto? Colt. Y se va a volver famoso un rifle de repetición con el que después se va a negociar prácticamente en todas las guerras, que es el Winchester, o Winchester como le dicen algunos, que es un rifle más livianito y es el que uno ve pues en las películas. ¡Puf! El gringo dispara, eso caen indios por todos lados. ¿Es como de doble cañón tal vez o no? No, era de un solo cañón. Era de un solo cañón. El de doble cañón son escopetas. Y por ahí es donde salen perdigones. Sí, claro, pues todo eso. Sí, va a ser pues muy, muy importante. A ver, entonces van detrás del maíz y como cultivo sucedáneo el trigo. Y eso lo vuelve la zona muy importante. Y donde no hay trigo o posibilidades de sembrar trigo y maíz, se lleva ganado vacuno. El ganado vacuno lo llevan primero porque se reproduce mucho más rápido que el bisonte. Y segundo, porque hay que acabar con todos los posibles bisontes. ¿Por qué? Porque acabando con el bisonte se acaba con la cultura indígena. Y el indio sin el bisonte prácticamente se desintegra, el indio piel roja. Entonces es una cosa, por ejemplo, en 1871 se dice que mataron, al menos lo hace Philip Jenkins, un historiador muy serio norteamericano, se mataron 4 millones de búfalos con el fin de que los Icotas, de donde vienen unos indios famosos con los Dakotas y la zona de Dakota, se desmoralizaran, porque los Pieles Rojas no sabían comer carne de res, no tenían ni idea pues de manejar la res, manejaban el bisonte y todas sus herramientas apuntaban a quitarle la piel al bisonte, sacarle la carne, seguirlo. Además pues el bisonte era prácticamente un animal sagrado dentro del mundo de los Pieles Rojas.
Más o menos en 1860 habían unos 60 millones de bisontes y cuando termina la conquista del oeste, que termina prácticamente en 1914, como vamos a ver ahora, solamente quedan unos centenares. Ay, ¿Cierto? Hay uno famoso en el oeste, uno de los tipos más sanguinarios con los animales, que es Buffalo Bill, que mataba búfalos simplemente por matarlos. Pero también detrás estaba esto, o sea, matando el búfalo desmoralizamos a los Pieles Rojas y los obligamos a ir, porque la conquista del oeste es, como decía, una gente que va detrás de una tierra donde puede sembrar o criar ganado, pero también en la guerra contra los indios, ¿cierto? Y en la guerra contra los Icotas, contra los Dakotas, los Sioux, que son los que tienen la gran reserva india, una reserva que según pues los historiadores, Paul Johnson, Ferguson, el mismo Howard Sims, que es muy crítico, era una reserva que medía más o menos 4 veces Francia. Claro, entonces van detrás de esas tierras y sobre todo de las tierras altas, donde se podía sembrar muy bien. Y por ahí pues también va el tren. Entonces es la guerra contra los indios y al mismo tiempo van fundando pueblos. Aquí hay una cosa que es muy interesante, la conquista del oeste, en la medida en que se va dando, depende de todas las ciudades del este. Las herramientas vienen de Boston, vienen de Chicago, vienen de Nueva York. Para cuando se da la conquista del oeste, Nueva York es la ciudad más populosa del mundo, mucho más populosa que Londres y París. Ya pues no hay datos con ciudades chinas ni de la India, pero sí pues al menos en Occidente. Y ya en esa conquista pues aparecen un montón de mitos. Por ejemplo, en todas las películas de vaqueros hay un duelo con las pistolas. sí. Solamente hubo un duelo de esos. Apenas. No más, que está pues certificado, ¿cierto? Que fue el de OK Corral en 1881, donde 2 tipos se enfrentaron con sus pistolas y las sacaron como las vemos en las películas, pero no hay más certificados. El resto eran bandas al servicio o de comerciantes. Hay una ciudad famosa en todas las películas del oeste que es Tombstone, o Tombostone, como decíamos nosotros cuando estábamos chiquitos, la ciudad de Tombstone, realmente es Tombstone, y que eran republicanos, contra los ganaderos que eran demócratas. Entonces cada uno tiene sus bandas pagadas por lo común de soldados renegados que habían quedado de la Unión o de la Confederación en la Guerra de la Secesión Norteamericana. Los de la Unión eran lo que llamaban los Yankees, la Confederación era lo que llamaban los del Sur. Y mucha gente de esas quedó y se fueron haciendo bandas donde hubo una lucha muy grande por la tierra. Una enorme lucha por la tierra, por eso se decretó la guerra contra los indios. De hecho, la última batalla contra los indios va a ser en 1890 y ahí se acaba el problema indio, porque los indios quedan prácticamente sin tierras, con unas pequeñas reservas, casi todos refugiados en el Canadá, y eso pues fue fruto también de esta conquista al oeste. Entonces va a estar esa parte que es muy interesante. Y en esa conquista del oeste aparecen 2 clanes enfrentados, 2 grandes familias. Hay que tener en cuenta que la historia de los Estados Unidos es de grandes familias, realmente. Que son los Hatfield y los McCoy, donde ellos van a tener entre sus bandas uno pues famosísimo que es Billy the Kid, Billy el Niño, que
era un neoyorquino que se vuelve vaquero, ¿cierto? O se vuelve pistolero realmente. Jesse James, que además lo matan a traición. Pero todos estos personajes de las películas realmente fueron muy extraños, muy raros. Y por lo común eran bandas para evitar, ¿no? Primero para quitarle las tierras a los colonos, o para detener a los colonos. Esas familias estaban peleando por tierras. Por el dominio de las tierras. Entonces lo que hacían era contratar un montón de toda esta gente a caballo, con rifles, con pistolas, sin afeitar, con el sombrero sucio, todo pues toda esa iconografía que tienen las películas, pero para detener a los nuevos colonos, a la gente que estaba llegando, sobre todo, en especial, los inmigrantes. Hay una gran novela de Howard Fast, una tetralogía, 4 libros tremendos, que empieza primero con los inmigrantes, ¿cierto? Y estos inmigrantes que llegaron a la isla Isles en Nueva York, de ahí en tren los llevan hasta San Francisco. Y muchos los metían en las rutas de la conquista del oeste. Hay una famosísima que es la ruta Bozeman, que era la de los mineros que iban a Montana. Y aquí hay otra cosa muy interesante: esa conquista del oeste se va a volver muy fuerte en términos de expulsión, de masacres, de cosas por el estilo, cuando se encuentra oro en las colinas negras de Dakota, Black Hills, Dakota. Claro, entonces ahí vienen los gambusinos, ahí vienen, que son los que buscan oro, vienen los mineros. Y claro, detrás de ellos vienen un montón de maleantes para tratar de quitarles el oro. Bueno, la historia, hay una cosa que es muy simpática, y es que la historia es de esa manera. ¿Cierto? Uno muchas veces se pregunta, si la historia ha sido tan cruel, ¿yo cómo es que sigo vivo? ¿Cierto? ¿Cómo fue que a la familia no la borraron? Pues, ¿cierto? Porque sí, hay toda una, digamos, hay una versión muy romántica de esa conquista del oeste, que se le debe precisamente a un español que nunca conoció el oeste. Lo hubo que llevarlo al final, pues, porque se diera cuenta que era sobre qué estaba escribiendo, que se llamaba don Marcial Lafuente Estefanía. ¿Y él qué escribió? Escribió unas 1000 novelas de vaqueros. Ah, casi nada. Claro, es el equivalente a Corín Tellado. Pero en ese mundo tan violento, el sheriff sí es como nos lo muestran las películas. No, ahí viene otro problema, que la conquista del oeste demostró que los jueces y los comisarios quedaron impotentes ante el delito. O sea que sí era la ley del revólver. Sí, esa era la ley del revólver, claro. Claro, esa es una cosa muy interesante. Aquí hay que aclarar algo: no todos los que iban eran malos. Al oeste iban sastres, mecánicos, mineros buenos, mujeres con sus hijos, predicadores, pero tenían que enfrentar este mundo. Por eso, cuando se termina la conquista del oeste, que realmente se concluye en 1914, cuando se termina de hacer el puerto de San Pedro en la ciudad de Los Ángeles. Ese puerto de San Pedro coincide con la apertura del Canal de Panamá, y eso convierte a la ciudad de Los Ángeles en la ciudad más, en el cierre de la conquista del oeste, porque había una ciudad que era San Francisco, pero cuando se crea el puerto de San Pedro en la ciudad de Los Ángeles se vuelve importantísima. Y ahí comienzan varias cosas. Primero, Los Ángeles va a regir o a gobernar lo que se llamó el boom de Texas, las perforaciones de petróleo. Eso se vuelve una locura. Ya no hay que depender de otro tipo de perforaciones, el petróleo ya tienen
De ahí sacan la brea, sacan el betún, el nuevo combustible para los carros, formas de detergente, etcétera, etcétera, y después los 30.000 y más derivados del petróleo. Eso por un lado. Segundo, el turismo. Ya empieza a llegar, debido a los trenes y a los barcos que cogen la ruta del Pacífico, empieza a llegar un gran turismo a Los Ángeles. La industria cinematográfica. Por eso en Los Ángeles está Hollywood, toda esa cosa. Y una cosa muy importante con la que concluye realmente la conquista del oeste es con la industria aeronáutica. O sea, todos esos aviones que habían peleado la Segunda Guerra Mundial, que venían, que aprendieron a bombardear en la Primera Guerra Mundial, cuando los pilotos llegan solamente pueden trabajar en los circos. Pero a alguien se le ocurre que eso sirve para llevar correo. Y después gente, etcétera, etcétera. Y por eso Los Ángeles son tan importantes. Memo, por entonces la pregunta que surge es por qué un pasado tan reciente, porque es muchísimo más reciente que casi que cualquiera de las ciudades latinoamericanas, una génesis tan violenta, la ley del revólver, y por qué tanto desarrollo en tan poquito tiempo. Ahí hay muchas razones. La primera, para antes de la Guerra de la Secesión, el norte ya estaba desarrollando una enorme industria textilera, primero que todo textilera. Segundo, estaban trabajando ya el acero. Hay que tener en cuenta que cuando los Estados Unidos logran la independencia en 1785, aparte que la revolución de 1776 y todo esto, y pues está la Constitución de Filadelfia y todas estas cosas, los Estados Unidos de manera muy inteligente, o la gente pues que va a dirigir la independencia, se preocupa mucho por los barcos. Los barcos van a ser fundamentales. El que tenga el manejo de los barcos tiene el manejo de los ríos y del mar Atlántico. Y los norteamericanos, para cuando se da la conquista del oeste, no solamente manejan el Atlántico y los distintos ríos, el Hudson, el Mississippi, todos estos que hay en los Estados Unidos, sino también el Pacífico, a tal punto que tienen industrializado Japón. Claro, entonces la industria, los yanquis, los del norte, que han ganado la guerra de secesión, empiezan a manejar industrias. Entonces ya llegan las máquinas. Primero inventan una que es la despepitadora de algodón. Es más o menos 1773, algo por el estilo. Y luego ya vienen sembradoras, recolectoras. O sea, hay un gran desarrollo industrial, y ese gran desarrollo industrial se debe en buena medida, primero, para sostener las guerras, porque hay que tener en cuenta que antes de la Guerra de la Secesión norteamericana, que se da en el gobierno de Lincoln, en el primer gobierno, los norteamericanos ya han hecho una guerra con México. Y en esa guerra con México, en 1848, han llegado hasta la capital. Entonces, en la medida en que avanzan, hay que saber hacer armas, hay que tener hospitales, hay que tener abastecimientos, sembrados, hay un montón de cosas a través de las cuales los países se industrializan. Los países, porque hay que abastecer un montón de elementos. Fuera de eso, los norteamericanos, a través de Morse o Morse, pues como le decimos nosotros, ya desarrollaron el telégrafo. Y ese telégrafo lleva noticias a una velocidad impresionante a todas partes. Entonces, allá mismo en el oeste, todo está entre los ganaderos. Por ejemplo, los ganaderos tienen que desarrollar, incluso va a haber una guerra entre ganaderos, entre gente que tiene vacunos, era parte de la historia del oeste, y los que tienen ovejas. Entonces, la guerra entre los vacunos, los dueños de las vacas y las ovejas que están en Nuevo México, los ovejeros, ya muestra eso, la lucha por
llegar primero a Chicago, donde en Chicago estaban las grandes cavas y el tratamiento de la carne. Entonces, claro, lo que van a hacer es tomar, por ejemplo, unos puntos de referencia para que la gente no solo tenga que hacer esa ruta, llegar a Kansas, coger los trenes, y todo ese ganado pierde peso, y trayendo los mataderos y las cavas cada vez más adentro. Para eso se necesita jabón, se necesita gente que corte, se necesitan vagones de tren, con los del tren llegan los que empiezan un montón de cosas y a desarrollar la industria de latados. Entonces ahí lo que hay un previo de violencia mientras se va avanzando, mientras se van tomando las tierras, pero detrás de esa violencia viene una enorme industrialización. Los sembrados de trigo, los sembrados de maíz requieren de maquinaria, requieren de formas de recolección, requieren de silos, requieren de un montón de cosas y de transporte. Y al sur de América, o sea, aquí en América Latina, eso no se iba dando paralelo. Pues eso no se dio paralelo. No, es que entonces. en América, pues yo no sé qué llegó aquí, pero lo que sí sé es que gente más miope no ha podido existir en el mundo. Alguien decía que el mundo es el infierno del sistema solar y que América Latina es la peor parte de ese infierno. ¿Por qué? Porque no se mira. O sea, esa pregunta enorme que se hizo Octavio Paz, cómo México, haciendo frontera con los Estados Unidos, no logró el desarrollo de los norteamericanos. ¿Cierto? ¿Cómo? Porque los datos sí llegaban y todo, pero por cuestiones políticas se frenó todo ese desarrollo. En tanto que los norteamericanos, con todos estos previos violentos y todo lo que fue pues esta conquista del oeste tan miedosa, lograron desarrollar un montón de industrias. Y usted dijo ahorita cuando mencionó eso, si mal no lo entendí, que tenía industrializado el Japón. Sí, claro, los norteamericanos llegan a Japón por el Pacífico. En 1870 más o menos, y a partir de ahí empiezan a industrializar. ¿Por el Pacífico? Por el Pacífico. O sea, llegaron a la costa, ahí mismo hicieron puertos y ahí mismo mandaron barcos. Claro, incluso hay una película muy bella que se llama El último samurái, que es un capitán yanqui de la guerra de la secesión que va a dar al Japón. Claro, y la película no es ninguna invención, es un libro de cómo llegaban. Es que, a ver, uno a veces se ofusca cuando ve que el otro hace un asco y que aquí se pudo hacer algo parecido y no se quiso. Porque no fue que no se pudo, no se quiso. No, que ese es parte del problema pues, que tenemos nosotros de esa miopía tan grande. A los norteamericanos para la conquista de su país desarrollan 4 cosas. La carreta Conestoga, o sea, desarrollan un vehículo para ir a la conquista. Entonces, la gente empieza a pensar, tenemos que ir en una así. No es cualquier carreta, no podemos llevar sino mulas. ¿Cierto? La mula es el animal para este carro, etc. Desarrollan el tren, pero con una fuerza impresionante, ¿cierto? Incluso para atravesar las montañas rocosas, atravesar los Apalaches, atravesar un montón de lugares que son de muy difícil acceso. Pero por ahí fue a dar el tren. Desarrollan el barco con paleta, que es ese barco que tiene atrás como unas paletas que lo ayudan, van girando, y a través de ese barco conquista los ríos.
Ese barco es único exclusivamente para eso. Colombia lo tuvo, el David Arango era el último representante de los barcos de paleta. Pero esos barcos no era para llevar pasajeros, eso no era para las fiestas y mucho menos pues para la filmación del amor en los tiempos del cólera. Eso era para llevar ganado, para llevar carga, para llevar un montón de cosas. El desarrollo. Y van a creer en sus inventores. Entonces Tomás Alva Edison, Morse, empiezan a aparecer pues un montón de gente que se va especializando y que los miran con mucho cuidado. Claro que vale la pena notar, esa tradición de respetar la ciencia les viene de Benjamin Franklin. Claro. Cierto que Franklin, que va a ser uno de los fundadores de los Estados Unidos, tenía muy claro que un hombre no solamente debe dedicarse a la política, sino también a la ciencia y a la literatura y a la escritura. Hay una ley que es maravillosa en la Constitución de Filadelfia, que es la libertad de prensa. ¿Qué significaba la libertad de prensa? Poder imprimir lo que yo quisiera, siempre y cuando estuviera bien escrito. Qué bien. Claro, entonces obligaban, había ciertas obligaciones. Ahora, esta conquista del oeste, ¿cierto? Como la venimos viendo, es una conquista muy... tienen que desarraigar, desplazar a los indígenas a como puedan y respetar muchos tratados, por ejemplo. Se van a dar reencontrones con los canadienses, que se van a dar reencontrones con los mexicanos, hasta que irrumpe un vehículo muy importante para acabar con todo esto, que es el carro. Van a hacer un montón de carreteras para que por ahí lleguen camiones de todo, no solo con gente, sino con herramientas de trabajo. Y se va apaciguando eso. No vale la pena matarnos, no vale la pena. Vamos a poner a funcionar todo esto que tenemos. Y ahí se va frenando, claro que como todo frenazo se demora años. Y aparece como consecuencia de la conquista del oeste primero las granjas, unas granjas súper productivas, producción al 100%. Todo lo que hay ahí, después, por ejemplo, incluso los más pobres, a pesar de que en los Estados Unidos siempre ha habido el problema de la pobreza, los más pobres tienen su gran sembrado de maíz. Por ejemplo, eso lo narra muy bien William Faulkner en una novela que se llama Mientras agonizo. ¿Cierto? Están todos en el maizal mientras la madre muere. Van a crecer las ciudades alrededor de las minas de hierro, antracita, que es una cosa muy interesante. A ver, donde hay oro, se desarrolla pobreza. Porque el oro no sirve para transformar nada, simplemente es un elemento por el que pagan mucho. Y como no se puede transformar, bueno, claro, pues no falta, por ahí tenemos estos dictadores en América Latina con grifos de oro, baños de oro, qué sé yo, zapatos de oro, pues todos estos dementes han logrado pues, ese tipo de cosas. Pero realmente no se puede hacer nada con el oro. Donde hay hierro, sí. Claro. Entonces, donde hay una mina de hierro, desarrollan una industria de las herramientas de hierro. Donde logran la aleación del acero, desarrollan toda una industria alrededor del acero. Entonces, la conquista del oeste, los que van buscando oro se encuentran con otros metales. Y ahí aparecen ciudades industriales, ciudades transformadoras. Por eso donde hay piedras preciosas y oro, la miseria es por todos lados. Pero donde hay hierro, donde hay antracita, donde hay cobre, la ciudad crece. ¿Qué es antracita? Es un metal que sirve para una serie de aleaciones muy importantes y le va a dar dureza, pues a más dureza y peso
a lo que se ha aliado con otra cita. Entonces eso es muy interesante, ¿no? Otra cosa muy importante fue la tarea de las iglesias, que llegaban organizando las comunidades. Entonces el hecho de que haya una iglesia, que haya una escuela, de que haya alguien que predica, y hay que tener en cuenta pues que fueron todos los bautistas, los metodistas, la iglesia católica, que logra un gran desarrollo además en los Estados Unidos. Entonces todos llegan armando pequeñas comunidades y esas pequeñas comunidades van a ser de una u otra manera los pacificadores. Claro. Los pacificadores. También va a haber un gran poder de la prensa. Tener en cuenta que, por ejemplo, todo el oeste norteamericano, toda la conquista del oeste a partir de 1862, está documentada por la prensa. Qué bien. Entonces necesito una foto de Toro Centavo, ahí va. La de Caballo Loco, ahí va. La de Jerónimo, ahí va. La del general Custer, ahí va. La del presidente Ulysses Grant, ahí va. Qué bien. Y eso es muy importante, Claro. porque también la prensa empezó a hacer un llamado grande, bueno, organicémonos, vamos a vivir en unas condiciones mejores, etcétera. Y la llegada de las grandes inmigraciones, porque a los Estados Unidos no habían llegado sino realmente ingleses, franceses algunos, que se van a quedar realmente en el río Mississippi, muchos haitianos, sí, porque en New Orleans hablaban francés, y como el primer país libre negro de América es Haití, se iban Qué bien. a New Orleans. Entonces no habían sino alemanes. Alemanes. Mucho alemán había llegado, pero mucho, sobre todo del sur de Alemania, la mayoría eran católicos. Y después, y habían algunas comunidades judías, por ejemplo en Rhode Island, habían más o menos desde el siglo XVII, pero a partir de la Guerra de la Secesión llega mucha gente de todas partes, mexicanos, llegan españoles, suizos, holandeses, eso se vuelve pues una mixtura impresionante. Y esta gente también que llega sin querer luchar, sin querer pelear, van a ir conformando un montón de pueblos hasta que unen el este con el oeste y finalizan pues prácticamente con la creación de la ciudad de Los Ángeles. Mire que Los Ángeles es un centro prácticamente de todas las razas y es una ciudad donde se da todo lo nuevo. Porque el inmigrante es liberal, el inmigrante nunca tiene trazas de conservador, porque está recién llegado. Claro. Y para poder sobrevivir tiene que recurrir a lo más nuevo, o si no, no lo vende. Claro. ¿Cierto? Y trabajar en lo más nuevo, que es donde la otra gente no se atreve. Entonces, claro, por eso Los Ángeles va a terminar siendo ese fin de la... ¿Cuándo fue fundada Los Ángeles, más o menos? A ver... Debe ser los principios, de tal manera eso ya era una colonia española, pues se llama Los Ángeles, ¿cierto? Debe haber sido mexicano. Sí, o sea que eso, Los Ángeles, los primeros rescolditos los debe haber pasado Fray Junípero Serra más o menos en el siglo XVI, a finales del siglo XVI, pero eran pueblos miserables. Claro. ¿Cierto? De hecho, en el siglo XIX, a principios, se había comenzado a desarrollar San Francisco. Pero mire, que usted mira toda la costa oeste de los Estados Unidos, toda la costa que va a dar contra el Pacífico, tiene todos nombres españoles. San Diego, San Francisco, ¿cómo se llama? Los Ángeles, Montana, ¿cierto? Indiana, y etcétera, etcétera, etcétera. Es una cosa muy particular. Sí, entonces yo creo que podríamos resumir eso como que la conquista del oeste es una gente que conquista un país muy grande, tremendamente grande,
porque en los Estados Unidos se sucede lo que se da al revés de Europa. La gente emigra por fuera del país. En los Estados Unidos hay una emigración interna. Hacia adentro, hacia adentro. Se desarrolla la ganadería, se acaba con la cultura indígena realmente, que estaba regida por el bisonte, aparece el barco de paleta, aparece el tren, aparece la carreta Conestoga y finalmente el automóvil. Y las comunicaciones se desarrollan mucho. Y las comunicaciones se desarrollan mucho por el telégrafo de Morse. Y ahí es donde hay una cosa interesante. Y después de toda esta cosa sangrienta que se va a dar ahí, aparece pues, realmente el progreso. Y una cosa muy bonita de la conquista del oeste es que rara vez es narrada en las películas. En las películas están contando cosas ideales. Todas salidas de esa novela que se llama El Virginiano. Que es importante pues también, ¿cierto? Pero ver hoy en día como ya se reconoce cómo fue eso, y eso es el nacimiento de un país realmente, como el nacimiento de una nación, como se va a narrar después en la película de Griffith, ¿cierto? Una de las grandes películas de principios de siglo. Bueno, pues amigos oyentes, de esta manera hemos llegado al final del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el oeste americano.